Buenas tardes. Vamos a ir dando comienzo a esta mesa redonda sobre la sociología en su práctica institucional. Y bueno, pues lo primero que quiero es dar las gracias a Mariano porque haya contado conmigo para este comité de práctica sociológica y también por moderar esta mesa y poder volver a la facultad en la que me licencié en sociología. Y sin más dilación, bueno, pues la mesa redonda tiene como objetivo transmitir el valor de la sociología y su aplicación práctica en diferentes instituciones a las que los ponentes pertenecen. Tenéis un tiempo reducido de 10-15 minutos como máximo. Sois muchos y bueno, esperamos poder transmitir lo que cada uno hace en sus instituciones y luego cómo podríais trabajar en ellas. Y vamos a comenzar, según el programa, con Luis de la Fuente Sanz, que es técnico de investigación senior del área de Relaciones Laborales y Políticas Públicas de la Fundación 1 de Mayo. Él es sociólogo y licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y con un máster en Responsabilidad Social Corporativa. Ha participado activamente en la planificación y ejecución de proyectos de investigación, tanto nacionales como transnacionales, sobre diversos temas relacionados con la responsabilidad social corporativa, el mercado laboral, la negociación colectiva, los sueldos y salarios, las políticas públicas, las condiciones sociales y laborales o la digitalización. Otras áreas de actividad son el diseño de materiales formativos y la impartición de formación a distancia. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Ana. La verdad que es un placer volver a estar en la facultad. Yo también estudié aquí hace algunos años y reencontrarme con algunos y algunas compañeras de facultad. Bueno, voy a empezar diciendo que es la Fundación 1 de Mayo. La Fundación 1 de Mayo es una fundación cultural vinculada al sindicato Comisiones Obreras. Y bueno, allí hacemos investigación sociológica, también en historia y en otros ámbitos. Hacemos formación también, formación presencial y online. Y tenemos también el archivo histórico de Comisiones Obreras. También es el fondo documental tenemos un fondo documental de migraciones de personas exiliadas en el extranjero, en la época del franquismo, y bueno, pues ahora pasaré a comentar. Estamos más o menos en torno a 30 personas, la fundación tiene ya desde los años 80, y bueno, siempre relacionada con el ámbito de la sociología del trabajo, la historia del trabajo, las relaciones laborales y la negociación colectiva. Hemos pasado por distintas fases de escisiones, fusiones dentro de las distintas organizaciones y bueno, hacemos también cooperación, salud laboral, medio ambiente, movilidad y bueno, yo vengo a hablar un poco del área en el que estoy, que es el de relaciones laborales y políticas públicas. Ya llevo ahí casi 20 años, desde que un profesor de esta facultad me dijo, oye, hay un puesto aquí de forma temporal, ¿te interesa? Y bueno, pues de forma temporal vamos a probar y bueno, ya llevo ahí casi 20 años. Las temáticas de investigación, bueno, realmente hacemos un poquito de todo, quali, quanti, también hay una parte de la parte de historia que hacen historias de vida, que también podrían entrar dentro de lo que es la sociología urbana, porque han hecho algo relacionado con la cartografía de la memoria obrera en Madrid, que han ido fotografiando distintas fábricas de la época de la transición y viendo ahora en qué se han reconvertido, ¿no? Dentro de la que entraría dentro de la sociología urbana. En la parte de cooperación al desarrollo, bueno, pues tenemos distintas alianzas con países principalmente del Mediterráneo. Tenemos algunos proyectos de alianza, tenemos puesto alianzas contra el trabajo infantil y forzoso en cadenas de valor. Nos focalizamos bastante en lo que es la cadena de valor, tanto aquí en España como en el extranjero. Tenemos distintos proyectos relacionados con la sostenibilidad, con el medio ambiente,
con la salud laboral, tanto en España como en distintas partes del mundo, en eso que es toda la cadena de valor de las grandes empresas. También hacemos un poco de, bueno, vendrán aquí ya otras organizaciones que hacen incidencia en estas empresas para ver cómo se comportan, ¿no? Y luego pasando al área de salud laboral, tenemos un área de salud laboral y salud, en el que, bueno, pues por las distintas funciones tenemos lo que llaman el Instituto Sindical de Medio Ambiente y Salud, ISTAS, y bueno, tiene una metodología específica en análisis de prevención de riesgos laborales, con temas cuantitativos, cualitativos, una profesora de la Universidad de Barcelona que está, de la UAB, que está en la fundación, colaborando y hace distintos proyectos con esto. En temas de prevención de riesgos laborales abarcamos las cuatro ámbitos, especialidades de especialidad de prevención, que es ergonomía, salud laboral, organización del trabajo. Vemos cómo la organización del trabajo y todos los aspectos relacionados con la organización del trabajo afectan a la salud, la violencia en el trabajo y otros aspectos relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial y también temas de salud laboral y de salud mental. En este ámbito de prevención laborales también tenemos colaboraciones con distintos países de Latinoamérica y, bueno, pues también temas de salud y género que en temas muy sectoriales. Medio ambiente y movilidad, bueno, pues principalmente nos centramos en lo que es la parte de digitalización, descarbonización y transición justa en distintos sectores. Bueno, después podremos entrar si hay tiempo. Y también una cuestión relacionada con la prevención de riesgos laborales y la sociología del trabajo es la adaptación al calor, de cómo las empresas y trabajadores se adaptan a lo que es el cambio climático y cómo esto afecta a su salud y cómo afecta a la organización del trabajo y relativa. Es una circularidad de cómo se producen estos cambios y está en la organización y en la salud de los trabajadores. Ya pasando a lo que es el área propia en el que estoy, pues tenemos diferenciado aquí distintos proyectos europeos y distintos proyectos nacionales. En los proyectos europeos trabajamos en red. Hay una red de institutos sindicales o institutos o centros de investigación relacionados con el ámbito sindical. Hay un instituto sindical europeo en Bruselas que, bueno, coordina y propone temas que los distintos centros de investigación de ámbito sindical solemos utilizar. Aquí, bueno, pues principalmente son proyectos europeos financiados por la Comisión Europea y, bueno, pues los últimos hemos hecho un trabajo relacionado con el trabajo de plataforma y los datos personales. Hemos realizado pues distintas entrevistas y hemos conseguido acceder a los datos de los trabajadores, qué datos tienen los trabajadores de sus empresas. Los trabajadores han pedido datos a su empresa, los datos personales y los datos relacionados con su desempeño laboral. Y, bueno, hemos conseguido hacer distintas métricas y relacionadas principalmente ha sido el trabajo en riders y en conductores tipo VTC, para ver qué condiciones tenían, si realmente se les estaba pagando lo que debían pagarles. Y, bueno, pues estamos viendo pues cuestiones relacionadas con la relación laboral y con la organización del trabajo. Y, sobre todo, también uno de los últimos proyectos ha sido el analizar el tiempo de trabajo, todo el debate que hay sobre la adaptación del tiempo de trabajo, las jornadas de 4 horas y demás, y cómo afecta esto a los trabajadores o qué beneficios puede tener para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, estamos viendo estas cuestiones. Y también, por último, entre los proyectos europeos, una colaboración que estamos realizando con Firework, que es un proyecto que se está realizando en Oxford, y hay algunos profesores y profesoras de esta facultad implicados para hacer un ranking de plataformas, tanto de reparto como de cuidado y demás en relación a relaciones laborales y empleo, de qué calidad del empleo hay, ¿no? En definitiva, bueno, pues tenemos distintos proyectos nacionales, distintos proyectos europeos, en los que, bueno, que con distintas técnicas, principalmente análisis documental, estadísticas, bueno, accedemos a los datos microdatos de la EPA que podemos ir analizando
distintas entrevistas, principalmente entrevistas estructuradas, porque nosotros, digamos que al ser una fundación de ámbito sindical, sí que tenemos el acceso a, digamos, las empresas y a los trabajadores y trabajadoras que normalmente para hacer trabajo de campo no siempre es accesible, ¿no? Entonces, esta parte sí que nosotros la podemos conseguir, que es acceder a encuestas o entrevistas con delegados y delegadas de personal o delegados y delegados de prevención y, bueno, pues poder acceder a encuestar o entrevistar a estas personas que muchas veces es de difícil acceso. Y, bueno, pues en cierta medida tenemos colaboraciones con distintas universidades, con distintas organizaciones para acceder a este perfil de personas que muchas veces es difícil de acceder, ¿no? Y bueno, pues principalmente, pues eso, en el departamento en el que estoy somos 4 personas que hemos salido de esta facultad, bien en la carrera de Sociología o bien de un máster. Una de las personas que últimas de incorporación fue una persona que salió de un máster, un compañero de aquí, y bueno, principalmente sí que digamos que trabajamos en colaboración con esta facultad y con otras facultades también a la hora de tener alumnos y alumnas en prácticas. De hecho, uno de los cuadernos que aparece ahí es una de las publicaciones que ha hecho una de las personas que estuvo en las prácticas hace un par de años. Y con esto, bueno, pues finalizo, ya os pasaré las presentaciones y finalizo aquí mi presentación. Pues muchas gracias, Luis, también por acogerte a los tiempos. Vamos a seguir con Ana San Martín. Ella es directora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud, doctora en Sociología por la Universidad Complutense, dirige el Departamento de Investigación de FAD Juventud desde 2012. Ha participado como investigadora y coordinadora en más de 50 proyectos, entre ellos la creación de los observatorios sobre juventud y género y sobre salud y bienestar y la elaboración de herramientas para el estudio de la realidad juvenil, como el Índice de Desarrollo Juvenil Comparado. Forma parte de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad y es miembro del Grupo de Trabajo sobre Juventud de la FES. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Perdonad porque no veo nada desde aquí. No sé cómo se pone. ¿Compartir? Mira, aquí abajo a la derecha tienes el alumno. Un pelín más arriba. Bueno, da igual, si en realidad, aunque me escuchéis. Esto es un soporte porque ahora parece que hay que poner siempre algo visual, pero no es necesario en absoluto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estudié aquí, así que ha sido un placer volver. Hacía muchísimo que no venía y esto tiene que tener remedio. Bueno, yo vengo del tercer sector, de FAD Juventud, que es una fundación privada que se financia a través de, bueno, concurrimos a convocatorias públicas de proyectos de diferentes instituciones y también con financiación privada, ¿vale? Yo creo que he tenido mucha suerte porque la verdad es que quiero contaros que es posible hacer investigación social, que es un trabajo muy creativo, muy necesario y que hay espacios donde se puede hacer. Yo acabé el doctorado y empecé a trabajar aquí haciendo unas prácticas buscando bibliografías, una cosa muy ridícula, pero yo no tenía trabajo entonces, me puse a colaborar de una forma así como muy, o sea, una tontería, y de allí salió un puesto, me presenté y llevo 15 años en esta fundación, dirigiendo un centro de investigación que hace muchas cosas, que si no conocéis os invito a que consultéis porque tiene mucha investigación sociológica, ¿vale? Somos el equipo, somos gente que venimos de sociología, antropología fundamentalmente, pero también, bueno, en la plantilla de la fundación somos como 50 personas más o menos, entre sociólogos y sociólogas, gente de pedagogía y de psicología, ¿vale? Si no conocéis la fundación, esto es lo que antes era la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que se creó en los años 80, cuando en España había un problema muy grave con la heroína, y entonces empezó siendo algo, bueno, no había una estructura en España para responder a esto, y entonces empezaron a surgir muchas iniciativas como la fundación, que con los años y como ha cambiado tanto la realidad social en España, también ha cambiado la fundación y ahora es FAD Juventud, porque desde hace muchísimos años se dieron cuenta de que para trabajar con temas de consumos de drogas hay que trabajar otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces se pasó de trabajar sobre temas de consumos a ocio nocturno, ocio juvenil, relaciones familiares y otro tipo de, en principio, problemáticas, a riesgos de diverso tipo,
pero también oportunidades de desarrollo y, en general, entender a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos bloques que veis aquí es como se define la Fundación hacia afuera, analiza, actúa, influye, analiza, seríamos nosotros, el centro de investigación, que es el departamento de investigación de la Fundación, actúa es porque otros compañeros de la Fundación lo que hacen es aplicar los resultados de investigación en proyectos, en intervenciones, en programas escolares, cursos para familias, intervenciones con personal sanitario, etcétera. Además de hacer campañas de sensibilización sobre diferentes temas, habréis visto algunas, eran muy conocidas las que se hacían entonces para prevenir el consumo de drogas, ahora se hacen otras que tienen más que ver con, yo qué sé, contra la desinformación en Internet, contra el consumo de niños y niñas y adolescentes de porno sin ningún tipo de supervisión, en fin, hay diferentes campañas y esa pata que se influye es porque tenemos una enorme vocación, no sé si tanto de incidencia política, porque cada entidad es, bueno, está más o menos politizada o más ubicada, la Fundación es bastante blanca en el sentido de, bueno, que hace más diagnóstico que incidencia política, pero sí que es verdad que hace mucha divulgación. A nosotros nos parece fundamental para sensibilizar que los resultados de investigación se trasladen no solo a personas expertas, sino a población general y según qué temáticas, pues a padres y madres preocupadísimos por los usos de pantallas que hacen sus hijos e hijas o según el tema, bueno, nos dirigimos a diferentes públicos, digamos. No veo el... Bueno, no he puesto el cronómetro, perdonad. Bien. A ver. Bueno, como digo, llevamos 15 años trabajando desde el Departamento de Investigación y analizamos sobre todo, hacemos estudios de percepción social, ¿vale? Preguntamos a través de diferentes metodologías, cuantitativas o cualitativas, intentando recoger el relato, la visión, las preocupaciones, las propuestas de adolescentes y jóvenes. Normalmente los estudios abarcan la horquilla entre los 15 y los 29 años, tratando de poder comparar algunos de los datos que tenemos en el caso español con los datos que recoge Eurostat, y esa es la horquilla que maneja cuando habla de población juvenil, ¿vale? Por eso, trabajar con esas edades. Como decía, podemos trabajar porque gracias a la responsabilidad social corporativa de algunas empresas nos financian para que hagamos investigación. Hay fundaciones que llaman a nuestra puerta porque les interesa algún tema en concreto sobre los que saben que tenemos expertise. A veces somos nosotros los que vamos a buscar la financiación allá donde la hubiere, ¿no? Pues cuando estamos trabajando sobre cuestiones tecnológicas, nos ha financiado desde el Plan Nacional sobre Drogas, que atiende más a los riesgos en los usos de pantallas, pero también nos ha financiado Google, por ejemplo, ¿no? Que se centra, como podéis imaginar, tiene otra mirada, ¿no? Sobre las oportunidades de las tecnologías, los impactos de la IA, etcétera, etcétera, ¿vale? Temáticas. Bueno, pues nosotros al estudiar el enfoque de analizar la socialización juvenil es un poco todo, ¿no? Es analizar absolutamente cualquier temática que pueda atravesar a esta población. En la Fundación sabemos un poco de algunas cosas y mucho menos de muchas otras. Entonces, colaboramos muchísimo con la universidad, con diferentes departamentos, con diferentes profes de esta casa y de otras universidades, con redes de investigación, estamos también en algunos proyectos europeos, en fin, acudimos mucho a expertos y expertas en temáticas en las que no tenemos tanto conocimiento, porque nosotros lo que sí que aplicamos bien son las metodologías de investigación, ¿vale? De eso llevamos muchísimos años haciendo mucho panel online, mucha encuesta, muchos grupos, en fin, en función de la temática y del presupuesto, pues así se fija la metodología también. Hay muchas temáticas, como veis, pero sí que tenemos como unas líneas periódicas y transversales que para nosotros son como el esqueleto de lo que hacemos, ¿no? La línea más clásica de la Fundación tiene que ver con el estudio de la salud y el bienestar, en el sentido más amplio de la palabra, pues empezó con el estudio de los consumos de sustancias, pero ahora se trabaja otras muchas cosas. Tenemos un barómetro que hacemos cada 2 años sobre la percepción de la salud y bienestar juvenil,
que, por ejemplo, nos fue muy útil antes y después de la pandemia, ¿no? Cuando nos preguntábamos si tenía sentido cada 2 años hacer esas mismas preguntas, llegó la pandemia y nos vino a poner sobre la mesa pues, un cambio radical en la percepción de la salud mental, de las preocupaciones vitales, etcétera. Otro de los temas que son transversales, pero que también siguen necesitando de medida específica, tiene que ver con el género. Tenemos otro barómetro sobre género, roles, estereotipos, percepción de las violencias, etcétera. Y luego toda esa mirada hacia las tecnologías o la ciudadanía digital, desde los riesgos, desde las oportunidades, en fin, hemos trabajado muchas cuestiones. Tenemos también una persona que es una minera de datos, que está todo el rato mirando estadísticas, encuestas, Eurostat, etcétera, y hemos elaborado un índice de desarrollo juvenil comparado, lo llamamos. Para nosotros esto es una simple foto que permite jugar con los territorios y ver dónde está España respecto al desarrollo juvenil medido en términos de acceso al empleo, a la emancipación, algunos indicadores sobre salud y bienestar, sobre educación y sobre tecnología. Bueno, hay toda una metodología detrás que es larguísima, pero si os interesa está todo colgado, es público para vuestro uso. Y esto para nosotros es útil porque esto sí nos permite, por ejemplo, hacer incidencia política, llegar a las comunidades autónomas y decir su territorio está a la cola en el desarrollo juvenil. ¿Por qué? Pues porque las tasas de empleo son elevadísimas, porque la emancipación es muy tardía, etcétera. Y nos permite comparar territorios en España entre comunidades autónomas, que son muy diversos, y con territorios de la Unión Europea. Bueno, porque veáis diferentes aproximaciones que hacemos. No me enrollo mucho más. En esta política de divulgación y de acceso abierto a todos los contenidos está absolutamente todo disponible en la página web, desde los microdatos, que os invito a que los uséis, crucéis los datos que necesitéis y son útiles para vuestros trabajos, hasta la traducción de los estudios que son con su metodología, su marco teórico y todo su análisis de resultados sesudo estilo académico, hasta esa traducción en otros materiales que son más accesibles a otro público. Pues hay dosieres de prensa, hacemos muchas ruedas de prensa para medios de comunicación, infografías, vídeos para redes sociales, en fin, hay como diferentes formatos donde lo que aspiramos es a llegar a un mayor público posible, ¿no? Teníamos en su día unas ayudas a la investigación para financiar proyectos ajenos, que no fuera solo nuestra mirada sobre la juventud, sino financiar otros proyectos, pero se tuvo que cortar por falta de fondos, pero bueno, esperemos recuperarlo. Y poco más, está todo disponible en la web y os invito a que buceéis en ella si os interesan los contenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a seguir con Clara Guilló. Ella es actual profesora ayudante doctora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de aquí de la casa. Se licenció en la Complutense, tiene un máster en Estudios de Migraciones por la Universidad de Sussex y es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora asociada desde 2014 a 2025 y pues actualmente es ayudante doctora en el departamento. En este alma mater ha sido investigadora en proyectos de la Comisión Europea, ha formado parte en el equipo de la Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión, como coordinadora del programa de acogida a personas refugiadas. Con 25 años de experiencia profesional ha formado parte de diferentes equipos docentes universitarios en la Rey Juan Carlos, la Carlos III y la Pontificia de Comillas, y equipos de investigación social aplicada tanto en empresas privadas como en ONGs. Además, tiene una amplia experiencia como consultora independiente, asesorando a administraciones públicas y organizaciones. Es feminista, especializada en género, desigualdades, políticas públicas y evaluación, y los temas de trabajo en su trayectoria han abarcado la igualdad y las violencias contra las mujeres, el empleo, la inclusión social de las personas refugiadas y migrantes, el voluntariado o la discapacidad, entre otros temas. Y sin más dilación, te cedo la palabra. Gracias, Ana. Pues agradecer a las compañeras y compañeros del Comité de Investigación de Práctica Sociológica todo el trabajo de organización de las jornadas y también la invitación para que esté en la mesa. Animaros a la gente que no estáis en la Federación Española de Sociología a que os apuntéis y os inscribáis en este comité, y que es muy interesante. Y a ver, yo no tengo apoyo visual porque quería también escuchar las personas que me precedían, gracias por vuestra generosidad, para ver un poco cuál era el tono de la mesa, pero sí tengo una charla estructurada
y comparto con vosotras y vosotros que este año son mis 25 años con la sociología, es decir, hace 25 años que empecé a trabajar y me licencié en el año 2000. ¿En qué he trabajado? Pues he trabajado en administraciones públicas de todo tipo, desde ministerios a ayuntamientos, he pasado por gobiernos regionales, he trabajado para ONGs, he trabajado en empresas privadas, he trabajado para universidades. En el fondo, la práctica sociológica de mercado, que es la que yo voy a compartir con vosotros y vosotras, tampoco es muy diversa, por supuesto, y tampoco se diferencia en tantísimos aspectos de lo que pueden hacer estas instituciones. En algunos, evidentemente, sí, pero hay enormes convergencias. ¿En qué temáticas trabajamos? Bueno, unas dependen de nuestra especialización, es de la formación que cada cual vamos adquiriendo. Es verdad que cuando estás en el mercado te requiere una formación continua muy exhaustiva. Tienes que emplear mucho dinero y mucho tiempo para tu formación continua. Esto no te lo quita nadie. Y luego depende un poco de la demanda de las instituciones. Pues si ya no se lleva tanto la droga, se lleva no sé qué, pues tú te pones las pilas en no sé qué, en infancia o en lo que toque, porque los fondos van a ir hacia ahí, ¿no? Entonces ahora todo el mundo está aprendiendo de sostenibilidad medioambiental y de riesgo y crisis climática, pues porque es lo que toca y forma parte de nuestra profesión, ¿no? La sociología es una ciencia absolutamente viva. ¿Cómo trabajamos desde el mercado? Ofreciendo servicios, como quien vende lavadoras, igual, y luego, por supuesto, haciendo propuestas de trabajo y presentándote a concursos públicos, igual que en las universidades nos presentamos a propuestas de investigación que son evaluadas, pues en las instituciones, las ONGs y otros clientes evalúan nuestros trabajos, nuestras propuestas, y en función de eso, pues nos contratan o no. Y, por supuesto, no cobramos por elaborar propuestas técnicas, igual que ninguna de las entidades cobra cuando hace una propuesta, ¿no? Es decir, hay un elemento ahí de riesgo, como cuando un arquitecto se presenta, realiza una maravillosa maqueta en la que ha invertido tiempo y dinero, pero luego al final su edificio no sale seleccionado. Esto es exactamente así. Pero me gustaría hablar de qué debería caracterizar la praxis que nosotros tenemos y qué ventajas tenéis como profesionales respecto a otros, porque al final en ciencias sociales es un mercado bastante competitivo y no todo el mundo sabe distinguirnos demasiado bien, ¿no? Y yo siempre he pensado que una de las fundamentales ventajas que tenemos es la forma de pensar. Es decir, cuando alguien se licencia en sociología o se gradúa, en vuestra generación es graduarse, contamos con una mayor robustez y una mayor solidez en teoría social. Tenemos ese mecanismo mágico que decía Mills, que es la imaginación sociológica. Tenemos la capacidad de nombrar, que es un poder increíble, porque conceptualizamos y categorizamos mucho mejor y muy por encima que otras disciplinas, ¿no? Entonces, en el contexto en que Mills produce este concepto, que es el año 59, él tenía, por un lado, o enfrentaba a la sociología, la tiradez, ¿no? el gran teoricismo de Parsons tirando por un lado y el empirismo que producía datos y datos sin demasiados contextos de interpretación. Y si os fijáis ahora, el contexto profesional que vais a tener y que nosotros enfrentamos es que tenemos toneladas de datos, porque vivimos en esa época sociológica, y batallas culturales que simplifican su producción y su interpretación. O sea, que quieren dar respuestas políticas muy simples a una sociedad que es enormemente compleja. ¿Qué dice Mills? Que nos propone con la imaginación sociológica, que es como nuestro superpoder profesional, que nuestra sociología debe ser crítica, debe ser reflexiva y debe ser comprometida, ¿no? Que tiene que tener conciencia de la posición de la sociedad, una posición científica, ética y política de nuestro trabajo. ¿Qué sociología he intentado hacer yo? Pues feminista y crítica, ¿no? Entonces, la sociología que yo he practicado es la sociología feminista, donde hay un montón de autoras que nos proporcionan un montón de herramientas analíticas que nos hacen ver una sociedad que es mucho más compleja y mucho más diversa y que la producimos y la analizamos desde una situación y una posición muy concreta, ¿no? Así que ahora trabajamos con perspectiva de género, trabajamos desde la racialización y trabajamos teniendo en cuenta la clase social. Lo que hace que nuestros análisis sociales frente a economistas, trabajadores sociales, bueno, antropólogos les queremos, pero en fin, nos queremos más a nosotros. En fin, otra serie de gentes y humanistas que tienen menos robustez que la que creo que tenemos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, la sociología complejizamos y problematizamos los problemas y damos mejores interpretaciones. No somos una ciencia
y en la práctica de vuestro trabajo, de nuestra profesión, no nos dedicamos solo a preguntar y a ejecutar las preguntas que los clientes nos dan, ¿no? ¿Por qué ocurre algo? ¿A quién afecta? ¿Qué consecuencias tiene? Que es básicamente lo que necesita la sociedad que resolvamos. Sino que lo que planteamos es que hacemos otras preguntas. Ese es uno de los poderes de la sociología. Vamos más allá de la pregunta directa para imaginar más preguntas. Y además nos hacemos un cuestionamiento muy importante. ¿Y qué podría pasar? ¿Y cómo las cosas podrían ser diferentes? Somos una ciencia a futuro, planteamos futuros. Y eso también sale, ¿no? Implica salirse un poco de la lógica. Algunos ejemplos de mi práctica profesional. Mirad, nos encargaron en el año 2008-2009, hace mucho tiempo, el primer estudio sobre la violencia contra las mujeres en los pequeños municipios del Estado español. Tengo la suerte de haber contado con Paloma Santiago en ese proyecto, en el que éramos compañeras. Ese proyecto cambió las estadísticas nacionales. Desde entonces, la violencia se mide con el hábitat. Y todos los análisis sobre violencia contra las mujeres se hace teniendo en cuenta el hábitat. O sea que hicimos una contribución invisible, porque además la publicación ni siquiera llevaba nuestros nombres, que ya llegaré a eso, donde hicimos una aportación sociológica muy relevante. El hábitat, que es una variable estructural importante para las gentes que estamos aquí, pues son importantes, ¿no? Entonces en las políticas estaban un poco invisibilizadas. Otro de los trabajos que pueden ser interesantes es haber hecho el plan de igualdad de oportunidades de la Consejería de Universidades, Innovación, le voy a decir, Innovación, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, el plan de igualdad. ¿Por qué? Porque se quiere buscar evidencia científica para hacer planteamientos de política pública. ¿Qué funciona? ¿Para quiénes funcionan las cosas? ¿En qué condiciones? Para eso se requieren datos sociológicos, ¿no? O un protocolo interinstitucional para la atención a la violencia contra las mujeres en la región de Murcia. ¿Qué mecanismos de violencia institucional están operando para que la atención a las mujeres no sea eficaz? Pues en ese análisis organizacional, la gente que estudiamos sociología aportamos muchas cosas. No somos capaces de ver cómo las estructuras sociales de desigualdad, que son invisibles, para nosotros son evidentes, ¿no? Entonces, creo que esa es una aportación que es muy buena. Y luego, como decía Ana, los métodos sociológicos y los métodos, y además innovadores, porque generamos métodos con base científica. Cuando hablamos de metodologías ágiles o se habla ahora de técnicas participativas, nos damos así golpes en el pecho diciendo, bah, esto lo estudié yo, esto viene de los años 50. Y es verdad, ¿no? Pero bueno, pues hay otras gentes, como los economistas, que lo venden muchísimo mejor que nosotros y que nosotras, ¿no? Entonces, me dirijo a por qué a veces hay esa dificultad en vernos, ¿no? O tener ese reconocimiento en el mercado y en la praxis privada. Entonces, ¿qué barreras hay después de estos 25 años de praxis? Que os las cuento no para deprimiros, os las cuento para que trabajéis para derribarlas, ¿no? Que nuevas generaciones pues tenéis más fuerza y energía, pues a empujar. La primera es que creo que enfrentamos una marginación del saber, es decir, un proceso activo de no reconocimiento, lo que algunos autores y autores han denominado como la invisibilidad estructural del saber sociológica. Es decir, la tendencia que tienen algunas instituciones a negar algunos problemas sociales o a no reconocer que hay personas y grupos con necesidades determinadas que debemos de reconocer, estudiar y transformar. Eso invisibiliza nuestro trabajo y la necesidad que tiene la sociedad de nosotros. Además, existe una jerarquía epistemológica que es injusta respecto a la sociología, ¿no? Y que invisibiliza mucho nuestra disciplina. Y nombrar la sociología, soy socióloga, soy sociólogo, en mi caso soy socióloga feminista, ¿no? Lo que hago es sociología feminista, es muy, muy relevante, porque la sociedad se beneficia de todos nuestros hallazgos sin nombrar a la disciplina. Y otras corrientes de pensamiento se apropian de nuestros conceptos, pero jamás dicen que son sociológicos, ¿no? No se nos reconoce nuestra autoría. Y esto tiene por lo menos dos consecuencias. Una, afecta a nuestro reconocimiento profesional, esto es, que nos pagan menos dinero, queridas y queridos, y esto no nos gusta, y debilita el prestigio simbólico de la disciplina. Eso es que también que nos siguen pagando menos dinero, ¿no? Pero no solo eso, es que además nos llaman ciencia blanda, como si fuéramos más opinativos que empíricos,
y más críticos que productivos, y no es real, ¿no? Entonces, esta apropiación tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias también remuneradas, ¿no? Las mujeres, tanto las teóricas como las empíricas, sufrimos esto constantemente en nuestra trayectoria profesional, porque generamos los últimos conceptos sociológicos más revolucionarios, vienen de la sociología feminista, son constantemente apropiados por varones que jamás citan a las autoras que los generan, y esto lo vivimos en carne, empezando por Bourdieu, que se apropia de dominación masculina, que lo acuñan otras autoras feministas coetáneas a él mucho antes que él, ¿no? Y así hasta la actualidad, ¿no? Junto con lo anterior, o debido a lo anterior, enfrentamos una precariedad que es estructural. Es decir, que hay pocos y pocas sociólogas en instituciones públicas, en administraciones públicas, y las condiciones salariales y laborables que tienen son reguleras, y a las universidades también. En el ámbito empresarial, los sociólogos y sociólogas somos bien reconocidas, pero depende de vuestra especialización. Si os vais a especializar en problemas sociales, esto seguramente Ana lo habrá vivido, es decir, los estudios que quieren dinero para estudiar problemas sociales, bueno, pues el presupuesto tiene la estigmatización que conlleva la temática que estudias. Esto es una cosa trágica, pero es así, ¿no? Entonces, parece que si tu problema está muy estigmatizado, tu presupuesto debe de conllevar, no tener algún tipo de relación donde se estigmatiza también. Entonces, tenemos una falta de financiación y una cierta estabilidad, ¿no? Y esto no vengo a llorar, ya he llorado en la llorería, no es realmente un problema económico, es un problema epistemológico, porque ese contexto limita las preguntas que nos hacemos. Y preguntarnos y saber qué, y legitimarnos en lo que queremos estudiar es lo más importante de nuestra disciplina. Porque en un contexto donde parece que todo lo resuelve una máquina y la inteligencia artificial, la clave está en saber preguntar, ¿no? Así que nos dejen preguntar, y cómo elaboramos las preguntas sería como alguno de los aspectos más clave. Luego tenía cosas más positivas, pero no me quiero comer la parte de mis compañeras y compañeros, así que bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por todas tus aportaciones y enhorabuena por el 25 aniversario. Mi labor con los tiempos es sobre todo porque quiero que haya al final 10-15 minutos para poder escuchar y que los alumnos pregunten. Y bueno, pues a continuación es muy difícil porque entre el CIS y el CSIC es muy difícil bueno, tener que cortar todo lo que nos tenéis que contar. Y presentando brevemente, o lo más breve que pueda, a Diego Ramiro Fariñas. Él es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Ha sido presidente de la Asociación de Demografía Histórica y de la European Society of Historical Demography. Es desde 2012 miembro del Comité Directivo de Population Europe. Bueno, ha trabajado en un montón de proyectos. Ha sido miembro también del Comité Directivo de la Social Science History Association de los Estados Unidos y es miembro del Consejo Editorial de las revistas Demography y Spatial Demography de los Estados Unidos. Desde 2003, miembro electo del Consejo Científico Asesor del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, uno de los más importantes de Europa. Y desde 2025, ya más reciente, presidente del Comité Técnico para el Análisis de las Estadísticas Sociodemográficas del Consejo Superior de Estadística del INE. Sus principales líneas de investigación y publicaciones están relacionadas con el estudio de la mortalidad, la salud, el análisis demográfico, la demografía espacial y el desarrollo de estudios longitudinales y la ciencia de datos. Te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias y yo salí de aquí, o sea que mucha de la carrera que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, mi formación fue aquí, en el Martillo 32, que he ido a visitar y ya he visto que el Departamento de Población ya no está ahí.
y salí de aquí en un tiempo indeterminado entre el yacimiento paleontológico ese que hay fuera y la actualidad. No hace tantísimo tampoco, pero en algún momento. Cuando voy a hablar a la Complutense o voy a hablar a otros sitios del CSIC, me sorprende el poco conocimiento que soléis tener del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo como es la principal agencia de investigación que tiene el Estado. Ahora mismo tenemos casi 20.000 personas investigando en el CSIC y tenemos becas de introducción a la investigación, que normalmente no acudís a ellas, bolsas de trabajo donde se ofrecen contratos donde no suele haber una presencia muy grande, y todo ese tipo de cosas es porque probablemente no conocéis el Consejo y no conocéis los institutos que hay dentro del Consejo que os permitirían desarrollar una carrera si están muy motivados por hacer investigación. Aquellos que están aquí, pues hay algunos que les pica la idea de investigar y van a hacer una tesis doctoral, pues uno de los sitios donde se puede hacer una tesis doctoral es en el CSIC, a través de los proyectos, a través de contratos o a través de becas de introducción a la investigación. Las becas de introducción a la investigación empiezan ya en cuarto de carrera, o sea que se puede entrar directamente a partir de ahí, y lo que son la bolsa de trabajo está abierta para cualquier tipo de nivel, desde el M2, el M3 o otra serie de niveles dentro de la administración. Dentro del CSIC hay varios institutos que trabajan en temas de ciencias sociales, donde sociología entra perfectamente. Tenemos un instituto que es el IESA, que está en Córdoba, si algunos andaluces no quieren moverse de allí. Tenemos el IPP, el de Políticas Públicas, que está en Madrid, nuestro centro también, y yo el que voy a hablar es de mi instituto, vengo a hablar de mi libro. Y es un instituto que es uno de los que integra el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y tenemos fundamentalmente dos líneas de trabajo, que son los estudios de la población. Si alguno está interesado en reto demográfico, pues este es un sitio donde ir. Yo presido la red de reto demográfico en España y aquí hay muchos proyectos sobre temas de demografía, desde áreas que tienen que ver con familia, la muy baja fecundidad, envejecimiento, donde somos un centro de referencia a migraciones, donde llevamos proyectos que también tienen mucho impacto para el tema de las migraciones en la actualidad. Y lo que hacemos es trabajos en prospectiva demográfica, epidemiología social e intersección entre las diversas áreas que tenéis ahí. Esto se hace fundamentalmente con proyectos de investigación competitivos. Tenemos bastante suerte a la hora de conseguir proyectos de impacto. Tenemos ahora mismo un par de RCs. Las RCs son los proyectos bandera de la Unión Europea. Son los que financian más y son las becas o los contratos individuales más grandes que hay en la Unión Europea. Uno que acaba de terminar, que se llamaba ECO, sobre los efectos de la salud en la primera infancia en la salud adulta, donde yo he estado integrado, y que financian alrededor de 2,8 millones de euros al proyecto para contratar gente, para contratar predocs, postdocs y demás. Y ahora tenemos uno que es una starting grant de 1,5 millones, que lo lleva un Ramón y Cajal de nuestro instituto, y que el proyecto se llama ¿Quién se ha comido el planeta? Es un proyecto de historia económica que trabaja con censos agrarios para hacer estimaciones de producción agraria y cómo afecta. En ambos, por ejemplo, el eje fundamental es la nutrición. Y en el caso del primero, cómo afecta la obesidad a la salud adulta o cómo va a afectar a la esperanza de vida. Y el otro para ver la producción agraria y cómo se distribuye y demás. Y luego tenemos tenemos el otro departamento, que es el de Economía y Geografía del Territorio, que tiene mucho que ver con todo lo que es agricultura sostenible, agricultura de sostenibilidad, y tenemos acuerdos con el Ministerio de Agricultura para, por ejemplo, estudiar y diseñar lo que es la nueva PAC, para estudiar, por ejemplo, cómo es la población agraria, cómo es la población que está ahora mismo trabajando en el campo. Esa es la estructura, 2 departamentos con varios grupos de investigación y tenemos 2 laboratorios. El laboratorio de envejecimiento y estadísticas experimentales, aunque no suene, lo conoceréis porque durante la pandemia se utilizó un censo de residencias de personas mayores. Pues el censo de residencias de personas mayores lo elaboramos dentro de ese laboratorio que coordino yo. Y luego un laboratorio de teledetección ambiental y espectrometría que tiene que ver con cobertura vegetal.
tiene que ver con incendios, cobertura vegetal, y ahí también hay geógrafos y sociólogos dentro de esa línea. Para que veáis la estructura por edad, no es un centro grande, es un centro pequeño, son unos 45. Tenemos ahora mismo 5 Ramones y Cajales, están incorporando otros 2 ahora en la actualidad, un Juan de la Cierva, un Marie Curie postdoc, un talento de la CAM, y luego participamos en proyectos grandes como es la Gender and Generations Program, que es un proyecto, una infraestructura europea que realiza una encuesta sobre familia y fecundidad, y trabajamos en otro proyecto que es un proyecto también de infraestructuras europeo que se llama Siesta, y a pesar de llamarse Siesta es para trabajar en sistemas seguros de comunicación entre bases de datos que tienen datos sensibles. La idea ahí es básicamente que los datos, por ejemplo, del INE y los datos de sanidad puedan ser cruzados sin tener que esas bases de datos salir de sus propios silos y sin comprometer la seguridad de los datos o la confidencialidad de los datos. Las líneas, los que os decía, población, dinámicas demográficas y los estudios de economía y geografía del territorio. Tenemos una alta demanda de solicitudes de trabajo y demás, porque el CSIC tiene el sello que nos permite o que atrae ese tipo de demanda. Luego tenemos colaboración con las plataformas transversales de investigación y con las conexiones con otros institutos. Yo, por ejemplo, coordino la plataforma de salud global, que no sonará, pero quizás os suene una señora con el pelo naranja que ha estado hablando continuamente durante la COVID en televisión, que es Margarita del Val. Pues Margarita del Val y yo coordinamos esa plataforma que agrupa toda la investigación en el CSIC sobre salud global. Son más de 70 institutos del CSIC, 177 grupos de investigación, más de 500 investigadores que están trabajando en una línea de investigación relacionada con salud global. Y luego tenemos muy buena colaboración y tenemos acuerdos de colaboración directa con los institutos de estadística, con el INE, con los que organizamos de forma regular, casi anualmente, diversas jornadas abiertas al público sobre la producción estadística del INE, con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con el de Canarias, con el Ministerio de Agricultura y también con fundaciones, con la Caixa. Estamos organizando ahora varias reuniones en Barcelona, que serán en octubre y noviembre, y con la Fundación BBV, con la que llevamos colaborando ya pues unos 15 años para la realización de un ciclo de conferencias sobre demografía. Es básicamente eso. Y luego otras fundaciones como la Fundación Caraso, la Fundación Alternativas, con las que colaboramos también, y yo creo que también con comisiones hemos colaborado en el pasado. Julio Pérez ha estado colaborando con vosotros en algunas de las cosas que... Entonces, por lo tanto, nosotros estamos muy abiertos a la colaboración en general y muy abiertos a la colaboración también con fundaciones y con empresas. La PTI, por ejemplo, funciona gracias a mucha financiación, donaciones por parte de empresas. El instituto tiene también una revista que es Estudios Geográficos, por si alguien tiene interés en publicar ahí. La tenemos en el CSIC y ahí tenéis la atracción de talento. Lo que tratamos es de traer al CSIC a las mejores personas trabajando en Europa o en el mundo en campos concretos, y hemos tenido la suerte pues de traer esos RCs. Ahora estamos solicitando una batería más de RCs, a ver si tenemos suerte, y Ramones y Cajales y Marie Curie. Lo que os quiero transmitir es, lo primero, no es extraño que una persona que haya salido de aquí acabe en un puesto alto en cualquier lado. Solo hay que tener la motivación para ir hacia ello. El CSIC es un sitio donde se ofrece la oportunidad para el que tiene interés en la investigación de desarrollar esa carrera, y hay múltiples formas de poder entrar en el CSIC para desarrollar esa carrera. Y yo creo que con eso os lo dejo para ser más breve que eso. Ahí tenéis los laboratorios únicamente para que veáis algunas de las cosas que hacemos. De estadísticas experimentales, el registro longitudinal de Andalucía, si alguno tiene interés, porque se puede utilizar para investigación y para hacer tesis. Es un registro longitudinal donde se sigue a toda persona que ha vivido en algún momento en Andalucía.
Son 10 millones de personas a las que se les hace la biografía de seguimiento de esa persona, la biografía reproductiva, la biografía residencial, la biografía de lo educativa, lo que queráis, y está georreferenciado en celdas de 250 metros, por lo que os permite no solo hacer el análisis espacial, sino también hacer el análisis biográfico de ese conjunto de población. La muestra que se solicita para hacer investigaciones es de un 10%, pero es 1 millón de registros. O sea, que os permite hacer tesis o lo que queráis. Y el otro laboratorio no está tan relacionado con lo que hacéis, por lo tanto no voy a explicar mucho sobre ello, pero el que le interese cobertura vegetal, le interese más la parte agrícola, es otra posibilidad que hay. Y ya estaría. Pues muchísimas gracias otra vez por darnos esta perspectiva del CSIC y en concreto de la profesión más enfocada a la demografía, estudios de población y salud. Vamos a continuar con Sandra Saturio, que es orientadora laboral en Fundación ADECO. Es socióloga con máster de Género e Igualdad y en Dirección de Recursos Humanos. Su experiencia profesional gira en torno al mundo de los servicios sociales, concretamente para personas supervivientes de violencia machista. Durante más de 5 años ha trabajado como experta en atender a personas en situaciones de emergencia por violencia de género y actualmente ha dado un siguiente paso para el acompañamiento de estas mujeres y trabajado como orientadora laboral del programa Mujer de la Fundación ADECO. Como orientadora, acompaña a alcanzar su objetivo profesional a mujeres que han pasado por situaciones de violencia machista y, más concretamente, trata con fines de explotación sexual y mujeres prostituidas. Te agradezco si puedes ceñirte a unos 10 minutos para dejar paso a preguntas y... Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues no tengo un currículum tan seductor, no he estudiado en sitios súper extravagantes y me voy a ceñir en estos 10 minutos a contaros un poco mi trayectoria profesional, qué es lo que he hecho hasta ahora y qué creo que la sociología ha cambiado en mí, ¿vale? Lo primero que me gustaría saber es si en algún momento alguna de vosotras se ha planteado el hecho hasta de abandonar la carrera porque no sabe bien qué es lo que va a pasar cuando termine esto. ¿Alguna de vosotras lo ha pensado en algún momento? ¿Sí? Bueno, pues estábamos en las mismas. Yo también estudié aquí, no voy a contar nada nuevo. Estudié aquí, estuve haciendo sociología entre el 2012 y el 2016. Y no sé si alguna de vosotras habéis visto el tren de TikTok que habla de las hadas, pero yo era la asustada, la angustiada, la frustrada. Me pasaba absolutamente de todo, estaba acojonada. Yo entré siendo una Sandra y salí siendo completamente una Sandra totalmente diferente. Una Sandra sensible, una Sandra consciente y una Sandra súper crítica con todo lo que pasaba a mi alrededor, incluso conmigo misma y con mi posición dentro del sistema. Cuando terminé la carrera yo no tuve ninguna beca ni tuve ningún puesto que fuese la leche. Empecé a trabajar como teleoperadora vendiendo productos de Vodafone. ¿Y para qué me sirvió la sociología vendiendo productos de Vodafone como teleoperadora? Pues bueno, el trabajo era normalito y el sueldo era una pena. Pero me di cuenta de que la lucha que teníamos entre compañeras era horrible. Eran unas leonas peleando por ese sueldo de 1.000 euros. Y entonces apareció en mi cabeza Ferreira, mi profesor de Sociología del Trabajo, y me di cuenta cómo nos relacionamos en el trabajo. Me di cuenta de los roles, del trabajo en equipo y de cómo leer esas funciones que cada uno tiene dentro del trabajo en equipo, ¿no? Y de la importancia que tiene la sociología del trabajo. Y ahí empecé a hilar un poquito todo. Después de eso he trabajado como camarera, como dependienta y, bueno, trabajos incluso que no quiero recordar. Y ahora trabajo como orientadora laboral o como técnica de empleo en la Fundación ADECO y vengo a contaros un poco cómo se relaciona la sociología y la orientación laboral. En la Fundación ADECO acompañamos, bueno, seguramente que conozcáis a ADECO porque, bueno, pues es una ETT, ¿no? Y en muchas ocasiones un compañero y yo hemos dicho que si tuviésemos que trabajar en ADECO no duraríamos ni una tarde, ¿no? Pero bueno, la Fundación ADECO es como esa parte social, ¿no? Es el partner social de ADECO y acompañamos a personas que tienen dificultades sociales,
Bueno, en dificultad social a conseguir un empleo digno o a salir de la precariedad. Perdón. Es que no estoy acostumbrada a esto y mucho menos sentada. O sea, normalmente doy talleres y los doy de pie y para mí esto de estar sentada aquí con gente tan importante me pone mucho. Bueno, pues en Fundación Adeco acompañamos a personas que tienen dificultades de acceso al empleo o de mantenimiento del empleo y yo concretamente me encargo de la parte de mujer. Obviamente, ser mujer hace que, bueno, pues tengamos desventajas a la hora de conseguir trabajo, de mantenerlo, por motivos obvios. Pero si a esto le añadimos la edad, la discapacidad, le añadimos haber pasado por una situación de violencia machista, haber estado en un contexto de prostitución o de trata y otros muchos ítems que podemos añadir, pues se convierte en una carrera de fondo terrible. Si no conseguimos a alguien que de repente funcione como un bastón, ¿no?, que nos sostenga durante un tiempo, pues es una tarea tremendamente difícil. Así que me encargo de acompañar a esas mujeres. ¿Qué es lo que hago exactamente? Primero, conocerlas y escucharlas. Muchas veces oímos pero no escuchamos, o escuchamos pero no oímos, no sé exactamente bien cómo se dice esto. Y yo creo que la sociología me permite hacer las preguntas adecuadas. Y esto me llama generalmente la atención porque creo que, no es por tirarme flores, pero el hecho de ser socióloga me hace darle la importancia y el tiempo suficiente a prepararme esas entrevistas que les hago a las candidatas cuando llegan. Y he visto que hay compañeros y compañeras que son sociólogas y que hacen tremendamente bien esta labor. O sea, que podría hablaros de Jordi o podría hablaros de Bárbara, que sé que son sociólogos y que hacen estrictamente bien las entrevistas para conocer bien a las personas que atendemos, ¿no? Entonces, la sociología se ha convertido como en mi caja de herramientas para hacer esas preguntas precisas y para saber cómo puedo yo acompañar a esas mujeres. Si no conozco en profundidad cuál ha sido la problemática, por qué han llegado hasta ahí y qué necesitan de mí, yo no sé cómo acompañarles a ellas. Y es eso en lo que se convierte la sociología, ¿no? En esa caja de herramientas que me permiten conocer a esas mujeres. Y ahora, ¿qué es lo que hago en mi día a día? Por ejemplo, en mi día a día acompaño a estas mujeres en toda la parte prelaboral, ¿no? Les ayudo a preparar un currículum, les ayudo a preparar entrevistas de trabajo, les ayudo a que sepan cómo manejar los portales de empleo, cómo hacer los procesos de selección. También diseño mis propios proyectos. Ahora, sin ser madre, acabo de parir Hipatia, que es un proyecto de inserción sociolaboral para mujeres que se encuentran con una empleabilidad baja por diferentes aspectos. Y es un mes intensivo de talleres que tienen que ver con la parte prelaboral, la parte de género, que creo que también afecta muy mucho, y talleres que tienen que ver con hábitos saludables a través del yoga. ¿Qué tiene de importancia aquí la sociología? Si yo no escuchase, yo no pusiese en el centro a estas mujeres, yo no sería capaz de diseñar un proyecto que generase después resultados. La sociología aquí me aporta, como os decía, esa caja de herramientas para poder poner a las mujeres en el centro, para saber conocerlas y cómo acompañarlas. También, desde la Fundación Adeco, nos encargamos de la parte más complicada, desde mi punto de vista, que es empapar a las empresas de las posibilidades que tienen estas mujeres si son contratadas, ¿no? Y no solamente eso, sino de sensibilizarlas y hacerles entender a las empresas que nadie, ni siquiera las personas que estamos aquí, estamos exentas de, pues en un momento puntual, tener que pedir ayuda a un recurso, necesitar que alguien nos eche un cable o ser acompañadas. A veces, bueno, casi siempre vivimos pensando que estamos bastante lejos de estas realidades, pero para ser participante del programa Mujer de la Fundación Adeco basta con ser mujer. Y bueno, mucho más allá de lo técnico, hay algo mucho más profundo que es entender las realidades. Mi trabajo es entender las realidades sociales que atraviesan a esas mujeres. Como ya os decía, si ser mujer ya te coloca en una posición de desventaja, si le añades la violencia de género, la discapacidad, la edad o haber estado dentro de un contexto de prostitución, pues la desigualdad evidentemente se multiplica. Y es aquí donde la sociología pues, se convierte en una herramienta indispensable. Creo que gracias a que me formé en sociología veo mucho más allá de un currículum, veo mucho más allá de un papel sin más y detrás de cada currículum veo una historia de vida, una estructura social que condiciona y que en muchas ocasiones limita.
comprendí cómo influyen pues, el género, cómo influye la clase social, cómo influye la etnia, cómo influye la edad o la situación familiar. Y que no solamente se trata de qué hace esa persona para poder encontrar trabajo o para buscar trabajo, ¿no? Sino de qué obstáculos estructurales realmente nos enfrentamos. Por ejemplo, muchas de las mujeres con las que trabajo son mamis. Tienen que conciliar el empleo con el cuidado. Si yo simplemente aplicase una mirada técnica, le diría, vale, pues vamos a enviar tu currículum aquí o allí, vamos a hacer esto. Pero evidentemente la dificultad no solamente está en esa mami, sino también en la falta de servicios de conciliación, en la persistencia de los roles de género o en que en el trabajo de las mujeres sigue siendo terriblemente precarizado. Entonces, esa mirada me permite acompañarles mucho mejor y también darme argumentos para sensibilizar a las empresas, para trabajar en red con otras entidades y, sobre todo, para generar cambios más allá de un caso individual, ¿no? Y la sociología también me ha aportado un marco ético y crítico. Me ayuda a no culpabilizar a las personas por el hecho de pues, enfrentarse a determinadas dificultades, sino a situarlas dentro de un contexto social, económico y cultural mucho más amplio. Porque muchas veces la línea entre el fracaso individual y el problema estructural es muy delgada y la sociología pues, te enseña a verla. Evidentemente mi día a día no es fácil. Hay procesos lentos, hay frustraciones, hay falta de oportunidades, hay historias que marcan y que duelen un montón. Pero también hay momentos de satisfacción cuando una mujer consigue un empleo digno, cuando recupera la confianza en sí misma, cuando ven a Fundación ADECO como su casa o cuando entre ellas generan una red de apoyo y salen cosas guays, ¿no? En esos momentos me doy cuenta de todo lo que he aprendido en sociología, de que al final pues esas preguntas que también nos hacíamos al principio de para qué sirve esta teoría, este debate o este autor, sirve. Aunque muchas veces pensemos que es demasiado abstracto, sirve. Y que, pues como os decía, hoy son parte de mi caja de herramientas para transformar esa realidad que vivo. Y también os confieso algo, y es que también me ha servido para posicionarme a mí, para verme con otros ojos dentro de mi propio entorno, ¿no? Para entender también un poco mis privilegios, las circunstancias vitales que yo tengo, también mis miedos. Hoy venía con un síndrome de la impostora terrible, las contradicciones o incluso la forma que tengo de trabajar o de consumir, ¿no? Y eso hace a veces que, bueno, pues la sociología incomoda, como el feminismo, pero también es un regalo. Y la sociología no solamente te enseña a entender el mundo, sino a transformarte a ti misma dentro de ese proceso y de ese mundo. Así que quiero terminar con una idea, y es que estudiar sociología no es aprender a dar respuestas definitivas, sino aprender a hacer las preguntas adecuadas para poder acompañar. Y esas preguntas son las que os van a permitir diseñar vuestra propia caja de herramientas, que empieza a partir de ahora. Vosotras sois, bueno, vais a tener esa propia caja de herramientas para hacerlo, así que a partir de ahora aprovechadlo, tomar las riendas desde donde queráis, desde el empleo, desde las empresas, desde las instituciones públicas, porque la sociología no se acaba aquí, ni en ningún sitio donde quiera que vayáis a trabajar. Al final sigue viva en la calle, en los barrios y en vosotras. Así que ánimo. Muchísimas gracias, Sandra, por tu perspectiva más práctica y de enfoque desde una fundación y una empresa tan conocida como es ADECO, y también por ajustarte al tiempo y conectar con los alumnos, que espero que luego podáis hablar y preguntar y comentar. Por último, continuamos con Paula Serna, que va a ser la última ponente. Ella es directora de investigación en el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Usa pronombres femeninos. Su trayectoria académica se ha realizado al completo en esta universidad, en la Complutense. Estudió sociología, relaciones internacionales y experto en desarrollo en esta facultad. Posteriormente ha realizado un máster en comunicación política y ahora está realizando su tesis doctoral en sociología sobre envejecimiento. Como socióloga que es, se encuentra en ese grupo de personas llamadas pluriempleadas. De esta forma es directora de investigación de ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, y profesora de Sociología del Espectador y Psicología Social en las universidades de DECOR y UNIE. Además, forma parte de la Junta Directiva de Maricornes, Congreso Académico de Estudios Interdisciplinares
LGTBI y queer. Y por último es militante queer transfeminista, hecho que empezó en esta facultad con su militancia en RQTR. Hola. Bueno, yo os venía a contar un poco en cuál es uno de mis dos trabajos, porque, bueno, intuyo que de esta mesa he sido la última en graduarme. Yo acabé la carrera aquí en 2022, y así que no se hace tanto. Y de hecho, mis compañeras de clase son becarias en el CIS. Entonces, bueno, creo que mi escenario laboral se parece bastante al que os estáis encontrando ahora mismo. No sabía exactamente por dónde empezar. Si empezar porque Soda, que a lo mejor... Bueno, pues voy a empezar por ahí. Voy a ponerme el cronómetro para tampoco pasarme. Vale. ODA es el Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales. Es una asociación que tiene 5 años y que yo llego a ella en cuarto de carrera. Al ser doble grado teníamos un quinto donde tenía que hacer las prácticas y yo pues estaba... Bueno, mi media no era brillante, tampoco era mala, pero yo digo, ya veréis, me voy a quedar fuera y me voy a quedar sin prácticas. Entonces, sabéis que hay como un cupo de prácticas que te buscas tú. Y dije, pues ya está, me las apaño yo sola y busco yo algo. Y entonces una amiga vio un post de ODA porque, bueno, y me dijo, tía, esto es lo que haces tú, o sea, esto es lo que te gustaría hacer a ti. Y dije, ah, vale. Y entonces en vez de estudiar el examen de Sistema Político Español, estuve en la biblioteca haciendo mi currículum para enviarlo a esta asociación. Resultó que detrás de esta asociación había literalmente 2 personas. No había nadie más. Entonces, también os animo un poco a que lugares que os interesen, echadle. Y mandar correos, intentad hacer prácticas ahí, porque posiblemente no haya nadie. Y bueno, al final, para que te precarice una gran empresa, pues mira, yo prefiero que me precarice alguien con el que comparto ideología, la verdad. Entonces, bueno. Y entonces, nada, hice las prácticas allí, estuve años sin cobrar, como el resto de los trabajadores, pero ahora ya, pues bueno, cobro algo y eso está bastante bien. ¿Y qué hacemos en ODA? O sea, ODA es un observatorio que lo que hace es analizar todas las películas y todas las series que se hacen en el Estado español en un año. ¿Esto significa que tengo que ver Padre no hay más que uno todos los años? Sí. ¿Está pagado eso? No, os lo aseguro, porque además nadie las ve, entonces no tienes con quién comentar esto. Pero bueno, es una cosa muy interesante porque al final lo que hacemos es, bueno, esto, ¿no? Las asignaturas de Quanti y Quali, por las dos. Al final es recoger todos esos datos. Obviamente funcionamos con, pues es un equipo de voluntarios que ven varias ficciones, se rellenan los datos, ¿no? De cómo son los personajes y a partir de eso pues hacemos, ¿no? como el informe en el cual pues vamos viendo el porcentaje de, por ejemplo, de personajes con pues LGTBI, racialización, discapacidad, y además hacemos un informe aparte que es sobre corporalidades, porque bueno, la corporalidad en el audiovisual, si alguien ha visto Élite, podéis recordar, ¿no? cómo es, y entonces es interesante también analizarlo. Todo esto obviamente viene de la mano de ser socióloga, ¿no? Y por eso sabemos ese tipo de cosas, pero hay un aspecto que creo que es muy importante y es sobre todo la militancia, y creo que hay una parte, ¿no? Como estudiar en esta facultad la fina línea entre qué aprendes por ser socióloga y qué aprendes por militancia. Por eso quería dejar escrito, ¿no? Que milité en RQTR y que eso además pues derivó, ¿no? en las militancias en las que me he visto envuelta después. Y esto lo digo también porque es verdad que ser socióloga te da una mirada, pero tampoco hay que olvidar que tanto Juan y Medio, que genial, ¿no? Es sociólogo, pero también lo es Abascal. Entonces, la sociología te da llaves, por supuesto que te las da, pero creo que es esa militancia la que te enseña, ¿no? Hacia dónde quieres encaminarlas. Y entonces, nada, y sobre todo, al final, lo interesante de ODA es que es un trabajo, pues bueno, es de investigación, como habéis estado mencionando, pero sí que creo que tiene una cosa interesante que es esa perspectiva, pues queer, que al final aprendí mucho más fuera del aula que dentro, la puedo aplicar. Y efectivamente, por ejemplo, cuando analizamos personajes, ¿no? Pues posiblemente una mirada normativa en un hombre que pone los cuernos a su mujer con otro hombre, pues vería un gay oprimido. Y lo que nosotros vemos a lo mejor es un personaje bisexual y se generan unas conversaciones que son las distintas miradas las que nos permiten pues analizar un poco más allá y sobre todo ver qué es lo que nos está intentando contar. Y bueno, estos informes, es verdad que a veces, o sea,
hacemos una presentación y luego, ¿qué hacemos con ello? Pues a veces efectivamente queda en un cajón, porque enteros dudo que los lea mucha gente, pero por otro lado, están muy abiertos para la academia, nos viene un montón de gente haciendo TFGs, TFMs, tesis, y bueno, es una cosa que facilitamos. Por otro lado también, pues bueno, pues hay empresas que hacen auténtica basura audiovisual y algunas personas que trabajan ahí quieren cambiar eso. No muchas, pero alguna quiere. Entonces también puedes charlas para empresas, sobre todo como, ¿no? Para decirles como, bueno, no sé cómo explicarte cómo de mal está la familia Benetton. Espero que tampoco la hayáis visto. Os doy la premisa, es Leo Harlem con 7 niños adoptados, cada uno de un país, podéis imaginar. Pues bueno, ¿no? Como qué chistes se hacen. Entonces, bueno, es una cosa que es fuerte porque, claro, de repente tú dices, pues si esto está fatal, ¿quién ha dado luz verde a esto? Y resulta que hay gente que no lo ve, que efectivamente no ve que está fatal y que, entonces, bueno, que eso creo que es otra cosa, ¿no? Que creo que en este contexto, en esta facultad en concreto, cotidianizamos, ¿no? Como una postura crítica que fuera de aquí no es tan extensa. Entonces, poned eso en valor y no lo infravaloréis porque realmente es algo importante. Y bueno, además, luego el trabajo va mucho más allá porque ahora no es que seamos muchos más trabajadores, somos 4. Entonces, para hacer todo lo que hay que hacer, pues a veces, pues bueno, también tenemos los premios SODA, que es una cosa muy interesante porque, bueno, pues es para celebrar como aquellas ficciones que abordan bien el audiovisual. O que tiene una mirada que consideramos que es interesante y que debería profundizarse. Y al final en esos lugares pues te toca, igual que te llama alguien y te dice eres de producción y es como, bueno, soy literalmente de lo que tú quieras porque somos 4. O sea, soy la jefa de investigación, pero también si tengo que ir a ponerte el taxi lo hago. Y eso también, o sea, lo que es interesante es, por ejemplo, que esa perspectiva política y esa mirada sociológica también lo haces en a quién invitas. Y te puedes dejar llevar por completo e intentar invitar a los actores más famosos o puedes intentar generar un contexto que equilibre lo militante con asociaciones, ¿no? Con que se dediquen a ello, con personas de un audiovisual, pues, o sea, personas mucho más diversas que no se limiten, ¿no? Como al actor más famoso de turno, sino intentar buscar, pues... Bueno, además que en esos lugares se generan alianzas, que lo del networking de verdad que ocurre y que funciona constantemente y que la gente que se conoce en una mesa de ODA acaba haciendo yendo de invitades a un podcast el de Bimboficadas, ¿no? O que si al final decido que por qué no va a dar una charla a una persona intersex de la cual no hay, o sea, que nunca hay ficciones y luego acaba en Sabor a Queer. Pues que estas cosas ocurren todo el rato y que decisiones que parecen súper pequeñas realmente pueden poner sobre la mesa y en el mainstream, pues eso, que se hablen de las intersexualidades, que se hable del racismo, que se hable de un montón de cuestiones que de otra forma no se haría. Entonces, como que creo que a veces cotidianizamos mucho esto en esta facultad y fuera de aquí no ocurre tanto. Al final eso, la mirada sociológica, esa como, sí, la profesión, o sea, como el haber estudiado sí que vale de verdad, como que tiene un valor, pero también ese valor, o sea, como que creo que realmente que hay que hacerse valer, que yo creo que es un poco lo que estábamos repitiendo por aquí todo el rato, que es que completamente oculto, que cualquiera podría hacer esto, que es una cosa que no os la van a decir, pero va a estar implícita en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Porque no van a buscar siempre a una socióloga para ello. Entonces, bueno, sí, si luego va a haber turno de preguntas, pues puedo profundizar más. Yo os invito a que veáis el Instagram, sobre todo para que veáis lo que hacemos, para que si vais a hacer bueno, ¿estáis en cuarto? ¿Haced así o así? No, vale, os queda más tiempo. Bueno, pues os invito por un lado a que busquéis prácticas. En general no os las van a pagar, vamos a empezar de ahí, o sea, es una vergüenza, vais a hacer trabajo gratuito. Entonces, yo la verdad es que prefiero hacerlo en lugares en los que creo y no ir con ansiedad al trabajo, la verdad, porque de eso va a haber mucho. Y al final, es que lo creáis o no, es que hay un montón de gente de en nuestro caso un doble grado, pero de nuestra carrera, que donde acaba trabajando es en el sindicato de inquilinas, que donde acaba trabajando son lugares así, es que son lugares de verdad donde nos hemos acostumbrado a poner el cuerpo y luego, bueno, pues además también podemos poner como el conocimiento que hemos adquirido en la academia. Más allá, o sea, es interesante que os digo todo esto y al mismo tiempo pues tengo 2 trabajos, un doctorado, porque esta es otra cosa que creo que os va a pasar constantemente, que es quemarse al máximo para intentar llegar con
muchísimo esfuerzo a un salario mínimo. Entonces, bueno, creo que otra cosa buena que da esta facultad es aprender a sindicarse y a confiar en el resto, porque lo vais a necesitar mucho. Entonces, bueno, creo que con esto ya acabo y si tenéis alguna duda del trabajo en sí mismo, pues yo os la puedo responder después. Un aplauso a todos los ponentes. Bueno, antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría comentaros 2 o 3 cuestiones antes de que ellos digan. Lo primero, en la práctica, y ahora qué, ¿no? ¿Qué pueden hacer para trabajar en vuestras instituciones? Si se pueden dirigir a vosotros, si encuentran los emails, si es a través de la página web, de las fundaciones o de las instituciones. Algunos de vosotros habéis hablado sobre recomendaciones de formación específica para ciertas líneas de trabajo y de investigación a nivel nacional, si recomendaríais alguna otra a nivel internacional y también saber si vuestras instituciones y fundaciones y asociaciones forman a los empleados, si hay oportunidades dentro de vuestras instituciones para formar a recién licenciados o gente con más experiencia. Y ya pues sí que cedo la palabra al público. Si hay alguna pregunta, algún comentario, abrir debate. Pues sí. Bueno, yo a lo mejor me alejo de o que debe ser quizá la preocupación de casi todo el mundo, que es si estas organizaciones suministran empleos. Yo quería hacer algunas observaciones a Paloma con respecto al CIS. Has dicho que hay un problema con la gente joven, que no coge el teléfono. Y yo me pregunto si también habrá gente que no coja el teléfono o no responda si le llama el CIS de Tezanos. Sí, puede haber gente que diga, bueno, esto está totalmente sesgado. Y has dicho el tema de la clase social subjetiva. ¿Qué hacéis con la gente que dice soy una rata? Tendrá que haber algún codificador, ¿no? Alguien que lo ponga en algún sitio. Y de paso me pregunto por qué no se pregunta de tal manera que se pueda construir la clase social objetiva. Es decir, si alguien, antes por ejemplo había la posibilidad de estructurar la población en clases sociales como las nuevas clases medias, los obreros cualificados, los no cualificados, y ahora eso no es posible. Y luego, con respecto a los presidentes del CIS, yo creo que la mejor presidenta ha sido una mujer, Belén Barreiro, porque yo creo que los demás han sido más bien gente de letras, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Gente que yo creo que no tenía mucho conocimiento de estadística. Tezanos tiene algo más, pero en fin, yo lo pondría un poco en duda. Muchas gracias. Si quieres para comentar, sí, o sea, son varias escalas. Por ejemplo, en el caso del CSIC, para alguien que quiere iniciarse, tenéis en la página web csic.es, formación y empleo. Ahí tenéis las becas, los contratos que están abiertos para poder entrar. Luego hay otra parte que es la oferta de empleo público, que son para funcionarios o son para técnicos, que esa pues es una competición abierta a nivel de España. Entonces, para competir para una plaza, tanto en la universidad aquí como en el CSIC, la competición es muy alta y la gente que compite ahí pues tiene unos currículum ya bastante grandes, porque han hecho ya la carrera de haberse incorporado a la investigación, luego haber hecho una postdoctoral, normalmente casi siempre en el extranjero, y luego competir a múltiples plazas o pedir una postdoctoral de vuelta y finalmente pues acaban teniendo una plaza. Ahora sí que ha habido una oferta de empleo público más dilatada, sobre todo porque no ha habido reemplazo, lo que se ha dicho antes, porque durante el periodo de crisis no lo ha habido. Eso ha hecho que se hayan envejecido mucho las plantillas de muchos sitios, lo que os ofrecerá la oportunidad probablemente de encontrar huecos en el futuro para cubrir esas plazas que se van a jubilar, de las personas que se vayan a jubilar en los próximos años, siempre y cuando la oferta de empleo público atienda a ese reemplazo de personas que se jubilan.
que no siempre ocurre o no siempre tiene por qué ocurrir. Ahora mismo la convocatoria de empleo público del 2025 no va a ser una convocatoria amplia, ya va a ser una convocatoria bastante reducida de plazos. Entonces, bueno, ahora mismo son diferentes perspectivas. Yo creo que ahora el que tenga entusiasmo y tenga ganas es irse metiendo al sistema para luego poder competir por lo otro. Me encantaría poder continuar, especialmente preguntando cómo podrían trabajar en las fundaciones y en el observatorio, pero bueno, cualquiera de las personas que está ahora después pueden hablar con vosotros directamente si les interesa, pero ya es la hora de cerrar la sesión porque tenemos la siguiente. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y por aceptar venir aquí la invitación. Gracias.